buenas tardes, mi nombre es Jaime Santana, estamos en Consolina Consult de Psicología y hoy estamos con Rosalía Ena. Quiero que me comentes y que nos comentes a todos quién eres. Buenas tardes a todos. Primeramente, pues gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito sobre mi experiencia desde las artes, sobre la arte terapia. Yo estoy muy emocionado de tener a alguien que compartir conmigo un espacio tan cercano como fue el diplomado de arte terapia, donde aprendimos muchas cosas de arte, musicoterapia, aprendimos danza terapia también. Y ahora estamos aquí compartiendo todo esto que aprendimos, tú desde el punto de vista como artista y yo desde el punto de vista de terapeuta. Entonces es como arte terapia está en arte y terapia. Entonces, con lo primero que quisiera iniciar, así muy suavecito, es hablar del arte. Me gustaría que dijeras algo acerca del arte, qué es el arte para ti como artista y cómo el arte te ha ayudado personalmente. Pues resumiéndolo bastante, considero que el arte es una expresión que está motivada por esa necesidad de hacerle saber a las personas o simplemente a uno como individuo, dejar plasmado en imagen, en mi caso que me dedico a la pintura y al dibujo, dejar plasmado en una imagen un sentimiento. Ok, me agrada esto y me hace recordar una película que se llamaba Intouchable, está en francés pero no recuerdo, sobre un chico cuidando a un parapléjico y van a un salón de arte y hay una mancha roja enorme en un cuadro blanco y le dice esta frase: si tú me dieras plata a mí, yo te hago esta hemorragia nasal y le pongo un poquito de azul. Así es. Y yo me quedé pensando, claro, el chico interpretaba esto es agresivo, esto es sangre, esto es violento, el rojo estaba muy intenso, no era una sola tonalidad de rojo, habían varias tonalidades y el blanco tampoco era totalmente blanco. Pero, ¿qué pasa con las personas que ven el arte así? No, es manchar un pedazo de papel y ya, eso es arte. ¿Por qué la gente hace arte? Porque pagan, pero no es así. Bueno, te diría, es algo muy personal, es mi punto de vista, que considero que hay artistas que crean porque tienen la habilidad técnica y simplemente por eso, y hay artistas que crean porque se sienten movidos por la necesidad de manifestarse, de expresar algo, ¿no? Entonces, pues sí, no te lo voy a negar, hay personas que quizás se dedican al mundo de las artes por el dinero, porque pueden, pero creo que son muchísimos más los que crean porque quieren, como quien dice, crear un estamento, crear ¿por qué no? Un estilo de vida o crear, se han dado movimientos artísticos donde un artista con su perspectiva mueve masas, mueve grupos de personas que quieren parecerse a él, coinciden en lo que quiere manifestar ese artista. Totalmente. Y lo que me dice es, el arte tiene intención. Independientemente del camino que coja, siempre hay una intención sobre las cosas que hago. Y eso es algo que quería abordar también desde arte terapia. Vamos a dejar el arte en intención. Yo sé que este tema daría para mucho más, que es el arte, esto lo consideras arte, esto no. Pero como aquí estamos para hablar de arte terapia, quiero comentarte un poco de terapia. Terapia es algo muy simple. Para un psicólogo, porque damos terapia siempre, pero para el público en general son métodos que nosotros utilizamos para llevar a personas a resolucionar sus problemas. Y en arte terapia utilizamos el arte para poder agarrar un poco de esta expresión artística para que ellos solucionen sus problemas. Y una de las ayudas que tenemos gracias a esto es la expresión emocional. Y es lo que quiero que también me cuente esta experiencia. Cómo el arte ayuda a exteriorizar estas emociones que tenemos por dentro cuando las palabras no bastan para decir lo que sentimos. Pues te podría decir, en mi caso, sí, en muchas ocasiones, bueno, creo, pinto y dibujo, en gran parte por la disciplina que he intentado imponerme, como si quieres dedicarte a esto 100% en un momento de tu vida, necesitas disciplina. Entonces, pues obviamente está eso como un factor de que a veces
la gente piensa que no, que estoy esperando la inspiración, que va a ser el chiste como que me sopla la rosa de Guadalupe y crear así mágicamente, pero no ocurre así. Se necesita mucha disciplina, aunque no haya ganas, aunque no haya ánimo, pero definitivamente que también se da mucho como esa necesidad, como algo de que, y más cuando estás pasando, por lo menos en mi caso, estar pasando por situaciones de conflictos emocionales y demás, y tengo esta urgencia como de crear, de pintar, de no pensar mucho, de simplemente plasmar sin como que me detenga la parte técnica o la limitación de repente no saber cómo hacer en la parte técnica algo. Ok. Como no limitarte por qué técnica estás usando, qué material vas a combinar, qué vas, no, solo hazlo. Así es. Y esto me lleva a un caso que tuve en terapia, que me encanta contar lo que pasa con mis pacientes, pero no hablar de mis pacientes. Siempre trato de aclarar eso por si acaso. Quiero mantener mi idoneidad. Con un paciente me había pasado que este paciente tenía dificultades para poder expresar lo que sentía. Y llega este punto en el que me dice, no, o sea, sé lo que siento, pero no puedo decirlo. Y yo como psicólogo tengo problemas con eso porque parte de la terapia, por lo menos los que somos enfocados en TCC, tenemos un registro de emociones, de dónde vienen esas emociones y qué ocasionan esas emociones, buenas y malas, como le queramos decir. Para mí, para los psicólogos, las emociones son como neutras, son emociones y las sentimos por igual. A veces le ponen ese bueno o malo, pero para que se entienda, tenía emociones que no podía decir de dónde venían ni qué ocasionaban. Y eso lo que hacía era que la persona estuviera perdida. Hasta que llegamos a arte terapia. Esta herramienta me ayudó a que ella expresara lo que sentía sin la limitación de las palabras. Y aquí viene una pregunta muy importante. Los bloqueos artísticos, ¿a qué nivel te pueden afectar? Porque un paciente que se bloquea y no puede hablar, quizás sí puede expresarse por el arte, pero a un artista le pasa al revés. Pasa a la inversa y pasa muchísimo porque, como te decía, cuando tú sientes el arte, cuando sientes esta conexión, por lo menos con las cosas que creas, en mi caso con las pinturas, llega un punto en el cual tú no quieres, o sea, ya desarrollaste la habilidad técnica, pongamos el caso Picasso. O sea, Picasso, él se demostró a él mismo y le demostró al público que él tenía toda la preparación técnica, estudió, pasó periodo azul, periodo rosa, y llega un punto en el cual la gente dice, y ahora estos dibujitos y estas personas deformes, ¿qué? Casi una regresión a la vida infantil. Exacto, y ese es algo muy interesante lo que mencionas de volver a ser un niño. ¿Por qué ocurre? Que muchos artistas ya luego de pasar la parte del estudio de las artes plásticas y como la base de tener su formación, hacen este viaje a la niñez. Y es porque, como te decía, lo que pasa con el arte es que al ser una urgencia, una necesidad que le nace a uno de expresarse, sientes que necesitas deshacerte de las barreras que son las limitaciones técnicas, olvidarte de la técnica y simplemente fluir. Y creo que por eso se da mucho que los artistas deciden abandonar un poco esa búsqueda de esa perfección para simplemente dejarse de fluir a través del arte. Sí, y es algo que es un poco mi opinión, no sé si lo compartirá, pero a veces yo veo el arte hiperrealista y es muy bello, pero a veces le falta algo. Le falta un poquito de identidad. Y yo he visto gente que hace hiperrealismo con ficción y me encanta. ¿Con ficción? Sí, o sea, hacen figuras hiperrealistas en contextos idílicos. Yo intenté hacer un cuadro así, mi técnica es malísima, hiperrealismo, pero la intención estaba y me sentí muy feliz haciendo, que eran barcos en el mar, pero en lugar del mar era el cielo, ambos con una intención hiperrealista, ambos con falta técnica. Como una mezcla de surrealismo con... Exacto, entonces tratas de hacerlo que quede así un poquito surrealista, pero con esta técnica, y te quedas pensando, oye, quizás si solo hago hiperrealismo tenga la técnica, porque nadie lo va a discutir, pero quizás falta algo de personalidad, y quizás por eso regresamos a otras épocas, a otros colores, a cosas más básicas, y me va llevando ahora mismo a Kandinsky, a firmar un cuadro en blanco.
Sí, yo creo que también lo que pasa es que cuando las personas buscan apreciar arte, ok, sí puedo obviamente admirar a una persona que haga hiperrealismo, pero me causa muchísima más curiosidad el ver otro tipo de arte porque yo quiero saber, ok, ¿por qué yo veo esta imagen, pero tú no la haces hiperrealista porque tú me estás mostrando como tu interpretación de esa imagen, de esa foto, de ese paisaje, de ese bodegón, de cualquier objeto que estemos apreciando, ¿no? Entonces, obviamente lo que yo busco no es, como quien dice, digo, es algo muy mi percepción, mi opinión. Lo que yo busco no es una réplica de algo que yo ya veo, sino la percepción que tiene el artista de lo que se observa. Okay. ¿Sabes? Tú puedes poner, yo creo que a 20 artistas a pintar a un modelo y vas a tener 20 cuadros completamente diferentes, ¿no? Y eso creo que es lo curioso, lo interesante, lo rico del arte. Esto me recuerda a un ejercicio que hicimos en arte terapia. No sé si Ah, recuerdas sí. el ejercicio Sí. de la manzana. Ese Exacto. fue muy divertido y también tiene mucho de terapéutico. Recuerdo que nos pidieron que dibujáramos una manzana. Y yo lo primero que dibujé fue una manzana en 3/4 partida con las semillitas y todo en un solo color, todo bien bonito, bien infantil, pero bien lindo. No recuerdo que habías dibujado. Bueno, yo como siempre, saliéndome de la tangente, creo que me fui por la parte más de la perfección y que si las luces y no sé qué. Y al final es interesante porque cada quien, te pueden poner un ejercicio, pero cada quien lo interpreta a su manera en base a lo que se dedica, a lo que hace, ¿no? Tal cual, cuando nos dieron la sorpresa de, bueno, ya terminaron su manzana, ahora hay una manzana real frente a ustedes, dibújenla. Para mí fue una sorpresa, porque en lo que antes usé 3 colores para la manzana, el palito y la hoja, y uno para la semilla, ahora la manzana tenía amarillo, tenía rojo, tenía naranja, tenía blanco, y te das cuenta que el mundo, y esta fue la conclusión que llegamos, el mundo no es como lo piensas, Exacto. el mundo es como es, y mi manzana, la primera, a mí me encantaba, pero cuando dibujé la segunda, la primera estaba horrible y la segunda era como que está más fea, pero Más se apegada a parece, la realidad. se parece más a lo que es una manzana que lo que yo tenía en mi mente. Y esa reflexión me llevó a, wow, es verdad, mi mundo interior no siempre es el mismo al exterior y a veces necesitas algo para hacer esa transición. Y el arte te ayuda. Pero me parece súper interesante porque, digo, te ayuda también a analizar los conceptos que tienes de los objetos que ves a diario. Cuando te lo quitan de frente es como que cómo lo tengo en la memoria, cómo mi memoria lo registra y lo puedo plasmar luego, ¿no? Entonces, esa parte de lo que tenemos, así como en el disco duro, así ya Totalmente. sí, es súper interesante. No, y esto se usa mucho en terapia, porque en terapia nosotros, por lo menos, trabajamos en parte de lo que hemos aprendido. Recuerdo que un profesor me decía, terapia es aprendizaje. Estamos enseñando a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, a trabajar con algo que ya tienen. Ahora, ¿qué es eso que tienen? Y yo te voy a preguntar ahora. Imagínate que haces una sesión de terapia y te preguntan en una palabra, ¿cómo es la relación con, no sé, tu perro? ¿Me llevo bien? ¿Me llevo mal? ¿Cómo la escribes si tienes perro? No sé si tienes mascota. Bueno, no. ¿Has tenido mascota? Sí, Okay. Falleció. Ok, ¿cómo fue esa relación con esa última mascota de tu vida? ¿Cómo la puedes definir? En una palabra. Divertida. Tal cual. Y quizás no era del todo así, quizás tendría más matices. Pero otra vez, nosotros simplificamos lo que podemos para poder vivir, porque nosotros no podemos estar todo el día pensando, la relación con mi mamá es compleja, no. Me llevo bien, me llevo mal, estamos en una situación complicada, estoy cool. Y eso nos ayuda a funcionar, no tenemos que analizar todo lo que nos pasa. Pero cuando llegamos a terapia, estos análisis sí se vuelven importantes. Sí es necesario revisar, bueno, la relación con mi perrito era divertida, pero yo lo educaba. Él a veces se opinaba y tenía que regañarlo, y aunque fuera tensa en algún momento, no te vienes aquí para afuera, queda ahí con las orejitas y tú, no, pobrecito, pero es parte de la educación. Lo mismo pasa en terapia.
En terapia llegamos momentos en los que decimos, mira, esto me gusta, pero quizás no es lo adecuado, quiero hacerlo, pero quizás no me conviene. Y esa reflexión, el darle matices a las cosas, hablando de arte, es lo que nos ayuda a desarrollar habilidades sensibles. Tanto identificar emociones, interpretarlas, porque aunque no lo creas, hay una gran cantidad de personas que llegan como inexpertos en poder hablar o poder comunicarse y no pueden decirle a alguien te quiero mucho porque no saben si de verdad lo quieren. Y es que sí saben que lo quieren, pero no saben cómo interpretar eso. Entonces, a través del arte pueden decirlo a veces. A través del arte pueden decir muchas cosas. Y yo te pregunto. O sea, que están como. En esa parte sí te quisiera preguntar. ¿No reconocen el sentimiento o sí reconocen el sentimiento, pero no tienen una manera de expresarlo? Hay ambos casos. Personas que a veces no reconocen los sentimientos, que en lugar de decir, oye, me siento feliz, me siento enamorado, me siento contento, no saben lo que sienten. Y quizás esta situación te parezca muy común. Alguien empieza a enamorarse y de repente se comienza a aislar porque no está entendiendo qué siente. Entonces, como no lo entiende, le da miedo, y como me da miedo, me voy a escapar de eso. Entonces, yo me llevo muy bien con mis papás, pero mi papá no abraza. Y un día me abrazó y lo sentí raro. Mi papá no hace eso. Y otra vez, no puedes darle sentido a lo que sientes. Y a veces huimos, a veces escapamos, a veces nos volvemos muy rudos. Y eso nos pasa mucho. Entonces, otra vez, en mi experiencia, a través del arte, podemos experimentar muchas emociones e interpretarlas sin el miedo a ser juzgado por otras personas. Y eso ayuda mucho. Por ejemplo, si yo te pidiera a ti, dibújame el amor, que es muy complejo, pero podrías dibujarlo y le das tu interpretación. Eso para ti es el amor. Y el amor para mí podría significar otra cosa. Por ejemplo, algo que yo tengo muy plasmado cuando alguien me dice de amor, cariño, es que alguien me cocine. Porque mi mamá siempre me cocinaba, o sea, cuando comía muy bien, ¡pum!, ahí está tu... Y cuando yo le cocino a alguien, para mí es algo muy importante. Y cuando alguien me cocina a mí, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque está dedicando parte de su tiempo, regularmente 30, 45 minutos, depende de cómo sea el plato, para regalármelo. Y la gente, no hay mucha gente que no lo ve si yo te cocino porque yo cocino siempre, no me importa. Pero para mí es muy importante. Entonces, parte de eso es reconocer cómo me gusta que me amen y que yo creo que es amor o cariño para mí. Entonces, bueno, aquí tratando de sacarte un poquito, ¿qué sería ese cariño para ti? ¿Cómo tú lo entenderías o si tuvieras que expresarlo en un cuadro, cómo lo pondrías? Bueno, aquí te cuento, ya que entramos en el tema de los sentimientos y específicamente del amor, que hubo una etapa, de hecho cuando estuve estudiando artes visuales en Italia, yo dediqué las obras que realicé allá a un tema que le venía dando como seguimiento desde el 2000, más o menos 2014, empecé a hacer unas obras que eran eran como muy fuertes, como muy cargadas de emociones y conflictos que estaba teniendo yo en ese entonces. Y pues la colección que hice, seguí desarrollando en Italia entre 2018 y 2019, la llamé Filofobia, que es el miedo a enamorarse. Y pues me dediqué como a plasmar en todas las pinturas que hice en ese entonces lo que me hacía sentir el hecho de pensar en el amor en base a las experiencias que yo tuve, o cómo terminé percibiendo la idea que creé yo en lo que resultaba el amor en base a lo que yo había vivido, pues, y obviamente es algo muy personal, no quiere decir que el amor sea lágrimas y sufrimiento, simplemente fue una etapa que viví y conseguí plasmarla en las pinturas de esa manera, ¿no? Pero creo que cada quien, a medida que vamos madurando, vamos viviendo diferentes cosas, así mismo cambia nuestra definición de cada etapa, cada sentimiento. Vamos cambiando, vamos creciendo, vamos cambiando. Totalmente. Y es parte del arte, el arte evoluciona a nosotros también, y lo que antes significaba algo para nosotros, ahora quizás no. Y en terapia hacemos eso. Tratamos que las personas puedan no abandonar lo que ya saben, sino mejorar ese concepto. Por ejemplo, voy a agarrarme otra vez a mí.
el plato de comida. Claro, eso es cariño, amor, pero hay personas que no lo ven así. Entonces yo no puedo interpretar a todos quien me hagan un plato de comida como que me quieren o me aman. Y esto es lo que pasaría en algunos casos con personas que a veces se dejan maltratar por otras personas. Me grita, pero me ama. Entonces aquí vemos un concepto atrofiado. Alguien puede ser muy duro, pero seguirte queriendo, pero no necesariamente te maltrata, te golpea, te hiere emocionalmente. O incluso puedes sentir que te hiere, pero no era su intención. Entonces esto en terapia nos ayuda mucho. Y yo creo que eso es muy importante en la terapia, el poder crecer. Y si en el pasado dibujaste el filo, disculpa por el... Estaba más filofobia, sí, estaba más, quizás más radical, más como sin esperanza un poco, ¿no? Pero Sí. fue una etapa, fue una etapa. Ahora ya no, igual. Exacto. Y no porque yo sé que no vas a pensar igual, sino porque todos cambiamos y evolucionamos en algún momento y quizás no es el mismo concepto, pero tiene un pedacito de eso. De Siempre, todo lo que sí. hemos hecho, tiene un pedacito. Sí, creo que eso, porque imagínate que era un tema que yo venía dándole vueltas desde el 2014 y cuando en el 2018 me dicen, bueno, el arte, ahí fue que cambió mi perspectiva de el hacer el arte con intención de llevar un mensaje, de manifestar algo, porque yo lo hacía porque podía, pero cuando me toca de repente desarrollar lo que le llaman el estamento de artista, que me dicen, si es azul, ¿por qué es azul el fondo? Pero digo, porque me gusta el azul. No, no es porque te gusta el azul, tiene una intención. ¿Por qué pintas solamente mujeres? ¿Por qué son de tal color, de tal tono de piel? ¿Por qué tienen tal ropa? ¿Por qué la posición de las manos? ¿Por qué? O sea, que todo tiene una causa y tiene una intención también en cuanto a lo que quieres manifestar, ¿no? Entonces, por eso, volviendo un poco al tema de el por qué creas arte, por qué de repente se relacionaba creo que todavía en la época en la cual vivimos, se da una relación de que el artista, por ponerlo en palabras mayores, tiene que ser miserable. O sea, como que el artista es exitoso y es más exitoso mientras más ha sufrido, mientras más problemas ha tenido, y no es así. O sea, creo que sí se dio como un cambio radical en el arte, y aquí nos tenemos que ir súper atrás, yo creo, como al periodo barroco, o sea, como el siglo XVI más o menos, en el cual sí veíamos una tendencia de los artistas a crear arte buscando la perfección. Era arte creado en base a normas que ponía en su momento la iglesia, de que incluso los que patrocinaban a los artistas y le brindaban todas las herramientas para crear le decían, vas a usar tal color, lo quiero de tal dimensión, no quiero más elementos que esto. O sea, el arte estaba súper condicionado, exacto. El artista, o sea, ¿qué libertad de expresión? ¿Qué te digo libertad de expresión? Entonces, creo que el cambio, uno de los primeros cambios radicales que se da es con Caravaggio en el siglo XVI, cuando él, si bien continúa la línea de pintar estos cuadros con temas de escenarios religiosos, escenarios bíblicos, le pone su estilo, dice, pero ven acá, si estamos hablando de la crucifixión, que es esa cara radiante, si Jesucristo lo que hizo fue sufrir. Entonces él mete como lo que le llaman el naturalismo, o hasta tenebrismo se le nombró a su estilo, porque es muy crudo y es realmente como él percibía la situación, el escenario que se dio, ¿no? Entonces creo que ese fue como el primer paso para decir, creo el arte porque puedo, porque tengo la técnica, pero también porque busco manifestar un sentimiento en lo que estoy plasmando, ¿no? Y ya de ahí en adelante creo que lo que siguió fue cada vez que más artistas buscaran como el razonamiento en lo que plasmaban, como hasta filosofar a través del lienzo, ¿no? Encontraban su tema
y lo explotaban y iban hacia allá. Total. Y creo que esto nos lleva al siguiente tema de arte terapia y es la imaginación. El arte nos estimula. Bueno, la verdad es que ahí sí me parecería súper interesante la perspectiva tuya como psicólogo, porque me pregunto yo si qué es consecuencia de qué, si la imaginación de lo que creas o lo que creas de la imaginación. Ok, yo como psicólogo te podría decir por la memoria y por cómo he estudiado la memoria, no puedes tener creatividad sin tener algo previo atrás. Todo lo que creamos es consecuencia de algo anterior. Entonces la creatividad para mí como psicólogo va a consistir en agarrar todo lo que tenemos y crear algo nuevo con eso que tenemos. Y esta es una reflexión que siempre me ha gustado porque los humanos somos los que tenemos esa capacidad a diferencia de las máquinas. Tú puedes hacer que una máquina replique un Da Vinci, A la pero perfección. no es per se un arte, es una réplica. Y esa máquina no va a crear algo de cero. Pero los humanos podemos agarrar cosas como arte y terapia y hacer arte-terapia. Entonces agarramos dos cosas que a veces no tenían nada que ver al principio y las mezclamos, como neuropsicología, como bioquímica, tantas cosas que mezclamos con humanos. Entonces, ¿quién podía mezclar esto? Quien tuviera entendimiento de arte y de terapia. Lo une. Y esto es lo que es la imaginación desde mi punto de vista. Es el combinar todo lo que has vivido, tu experiencia, tus intuiciones, tus sentimientos, para crear algo nuevo. Entonces la imaginación es tu capacidad de poder crear cosas nuevas a partir de tu experiencia. Así yo lo vería. Entonces, mira, me queda una duda y te quisiera por lo menos saber tu opinión, porque hay artistas, se dio creo que mucho por quizás los químicos que habían en la pintura. Dicen que, para mencionar un nombre, Van Gogh, que se comía en las pinturas, y como había de todo en ese entonces, no había regulaciones, que si el plomo, que si esto, que si lo otro, y pues también era una época en la cual las personas pasaban por enfermedades que se cree que causaban alucinaciones, como la sífilis y tal. Entonces se creía que, wow, que estas, por darle un nombre sencillo, estas locuras que pintaban estos artistas eran producto de las musas y de un talento divino y tal, y en realidad era producto de alucinaciones. Entonces tú dirías, wow, qué creativo, pero es que estaba pasando por una etapa de alucinaciones y todo tipo de, y lo que se me viene a la mente es Cronos comiéndose a su hijo, de Georgia, creo. De Goya, sí, Goya. sí. Este cuadro horrible. Es muy fuerte. Sí. Y cuando comienzas a ver todo su trabajo, al final de su vida era así, era oscuro, literalmente se usa colores muy oscuros y no sé cómo. Y si no me equivoco, él pasó por sífilis también. Sí. ¿Tuvo alguna condición? Sí, que tuvo una enfermedad que le ocasionó alucinación. Pero ahora que mencionas esto, ya yéndonos del lado oscuro de todo esto, las alucinaciones, las alteraciones de tu capacidad de ver las cosas, te va a ayudar porque es una nueva manera de interpretar el mundo. Por ejemplo, si tú en algún momento estás trabajando y de repente sueñas con eso, y lo que va a hacer tu mente es mezclarlo todo. Y alguna vez hemos soñado un ciervo que tenía cuernos pero parecía un perro. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de perro en la cabeza y el concepto de ciervo. Eso que creamos no es algo nuevo, es una combinación de muchas cosas. Entonces cuando Goya dibujó este Cronos, este hombre, era una persona comiendo un humano pequeñito, quizás era como se sentía. Él devorado por esta enfermedad relacionada al que no podía controlar y que lo hacía sentirse horrible, entonces los cuadros tenían eso. Entonces no solo es una interpretación, sino que bueno, también es imaginación a través de lo que ellos viven, y el sufrimiento causa una perspectiva diferente del mundo. Si yo creo que solo he venido a sufrir este mundo, pues no se vuelve horrible. Me pasó algo bueno, pero mejor no lo disfruto porque al rato viene algo malo. Y eso también es parte de la imaginación, porque estamos creando escenarios ficticios. Como se podría decir, es percepción. Percepción, okay. Percibimos eso. Y la imaginación no solo está limitada por las cosas malas, sino por las cosas buenas, así que brinquemos hacia allá. Cuando en la imaginación, por lo menos los niños tienen muy poca limitación con respecto a la imaginación. Yo he visto niños jugando con rompecabezas como si fueran shurikens y los tiran.
y pintan y ellos hacen lo que les da la gana. Y este es un chimpán perro burropótamo y nadie va a decir que eso es un chimpán perro burropótamo, porque para ellos eso es un chimpán perro burropótamo. Entonces, otra vez, conocen un significado, los mezclan y aparecen cosas nuevas. Y así es el arte con todo. Sí, la verdad es que a mí, si hay algo que a mí me sorprende es la creatividad de los niños, pero es que ellos no tienen miedo a equivocarse, eso es lo que pasa. Creo que ahí está la diferencia, ya cuando uno como adulto ha recibido tanta información de que debe ser de tal manera, que esta es la forma correcta, ya el cerebro, como dice, estamos tan cargados de información que buscamos, como quien dice, hacer todo tan meticulosamente y nos medimos mucho, pero los niños fluyen sin temor a equivocarse y de verdad que eso me trae a la memoria que esa frase siempre me la decía mi profesora de pintura, sin miedo a equivocarse, porque es también un bloqueo que tiene uno como artista de el miedo a esa primera pincelada en el lienzo en blanco y se dan los bloqueos precisamente Sí, por el temor a equivocarse. Se te acelera y ¿qué voy a hacer? O, bueno, hablando de un personaje, no diría que histórico, quizás sí, pero muy divertido, Bob Ross. Él tenía los errores felices, los happy. Sí, yo de verdad que admiro la paz que tenía ese hombre, a él, wow. Te hacía ver como que el arte es la cura de todos los males. Exacto, ya, yo pinta y sé feliz. Escucharlo te transmitía una tranquilidad increíble y no sé, Él fue para este mundo, olvídate. Él fue para este mundo y a lo que va todo este tema también es a la autoestima. ¿Qué tanto ayuda el arte a la autoestima? ¿Qué tanto ayuda esa confianza o ese miedo? Porque hay gente que definitivamente va a tener miedo a hacer cosas, como a pintar, no darle la primera pincelada, y hay Bob Ross por ahí, un error feliz, y nosotros seguimos y trabajamos sobre este error. ¿Qué tanto afectó el arte? La autoestima, tu confianza, tu valor. Bueno, yo creo que la confianza en lo que uno hace es como, puede ser un arma de doble filo. Porque no te voy a negar, cuando yo empecé a pintar, que empecé lo que era a participar de diferentes exposiciones, a conocer personas que también se dedican al arte, pues obviamente aumentó mi confianza porque dije, wow, estoy exponiendo mi obra al lado de personas que yo admiro, que sería su trabajo en redes sociales, y ahora aquí estamos juntos en el mismo lugar, pero al mismo tiempo te crea la presión de que tienes que seguir, tienes que mejorar, tienes que... Entonces ahí yo agarraría así como psicólogo con un pelito, entonces no aumentó tu confianza, lo que aumentó fue tu valía con respecto al exterior. Me califican bien, eso te hace sentir bien, pero no aumenta tu confianza. Y ese es el detalle, ese es el detalle que pasa muchas veces en terapia. Es que me siento muy confiado porque siempre lo hago bien. No, a ti te han felicitado mucho porque lo haces bien. Entonces, o te sientes bien por eso o tienes miedo a fracasar. Sentir confianza es no tener miedo a fallar. Es, sabes, independientemente de que falles o de que no, que te reconozcan o que no, que lo que estás haciendo vale porque eres tú y porque lo estás haciendo tú y porque estás haciendo lo mejor que puedas. Y yo creo que esa es la parte más difícil, ese es el punto cumbre como artista entonces, porque, wow, no sí, diría toma como tiempo, artista, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, pero no diría como artista, sino como persona. Y por eso llamamos a la arteterapia, porque al final un artista puede ser muy bueno y sentirse inseguro en toda su obra. Y evidentemente si buscamos en la historia deben haber personajes así, personajes que no le daban tanto valor a su arte y su arte ahora mismo es increíble. O hay muchos casos de pintores que sus obras se vendieron a que 15 euros, 25 libras en su momento y actualmente están valorados millones de dólares, y no por el cambio de una época a otra, sino porque alguien lo descubrió y esto es arte. Y esto es increíble. Van Gogh que vendió una pintura en vida, una. Y ahora, ¿cómo está? O sea, es... Sí. Y otra vez, quizás él se sentía horrible. Si hemos visto la película de Van Gogh de William Dafoe. Sí, es muy fuerte, muy triste. ¿Tú crees que él tenía confianza en su trabajo? No, y te digo, pasa mucho, por lo menos a mí me ha ocurrido, que yo veo pinturas mías que del 2000, por decir, 2014 y digo, ¡oh, horror! ¿Qué es eso? Porque digo, también
aparte de que vas mejorando la parte técnica, vas aprendiendo cosas, pues sí, como a nivel personal también ¿cómo te digo? El tema, por decirlo de alguna manera, el tema en el que te centras en lo que estás creando cambia, porque tú maduras, vuelvo nuevamente a lo de pasar etapas, crecer, tener perspectivas distintas de las cosas, entonces pues obviamente sí se puede dar que no persigues igual lo que creaste con tus propias manos. Exacto. Pasa. Y de verdad la confianza es tan peculiar y tanto de psicología que otra vez alguien puede llegar a su cúspide de ser el mejor artista del mundo, no reconocerlo y da tristeza. Porque en terapia me ha pasado con pacientes que no se sienten lo suficiente para lo que sea que hayan logrado. Hay un meme muy gracioso en internet que he visto probándose de psicología, que sale un gatito, está llorando, que tengo depresión. Tienes las pastillas para la depresión, no me las merezco. Ay, ya la vida. Y es como, ok, pues ¿por qué no te mereces esto? ¿Por qué? Y no solo con el meme, con cualquier otro. O sea, si trabajaste mucho, te esforzaste y crees que es un gran trabajo, ¿por qué no vale eso? Bueno, el arte también puede ayudar a eso, a darnos más confianza. ¿Por qué? En parte porque aprendemos nuevas técnicas y cuando aprendemos algo una vez vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo y es increíble. Pero también en parte porque tu trabajo es suficiente. Quizás no es el mejor, quizás mires al pasado como me acabas de decir y dices, no, ahí le faltaba luz, ¿qué perspectiva yo tenía ahí? ¿De dónde estaba mirando? ¿De dos lados al mismo tiempo? Es imposible. Pero también podemos tomarlo como que he crecido mucho desde entonces. Así es. Y lo que hago ahora, quizás otra vez no es perfecto, no es el nivel más alto al que llegaré, pero es suficiente por ahora. Porque es todo lo que pude dar y yo le metí mucho cariño a esto. Y yo estoy orgulloso de eso. Sí, y yo creo que también hay algo que a mí me hace sentir muy contenta de nuestra generación y es el hecho de la importancia que se le está dando actualmente a la salud mental. Aunque falta mucho todavía, ustedes sabrán mejor que yo, pero el hecho de ir a terapia, muchas personas hablan ahora abiertamente de eso, cuando quizás hace un par de años era como todo un tabú y ay, ¿por qué va a terapia? Que, ¿sabes? O sea, te veían como, decimos nosotros en la escuela, el bicho raro, ¿no? Y pues se ha comprobado, por lo menos en lo que es el arte, que sí existe, es necesario estar en un buen estado, o sea, tener buena salud mental para poder fluir, para poder desarrollar. Incluso leía un caso bien interesante y no es el único que he escuchado, de un artista, me parece que es fotógrafo español, que sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Y las personas asociarían que de repente al tener esta enfermedad quizás es más hábil porque es más como medido con sus habilidades y todo lo demás, pero al contrario, él tuvo que hacer terapia para poder fluir porque tenía pensamientos intrusivos, muchos bloqueos. Y también leí a otra artista, me parece que era coreana, viviendo en Estados Unidos, que es ilustradora, y le pasó exactamente lo mismo. Tuvo un bloqueo que no pudo producir por no sé cuántos años, tuvo que ir a terapia y de ahí entonces creó su carrera full time como ilustradora, porque no se trata nuevamente de llevar una vida miserable para ser un artista exitoso, no está relacionada una cosa con la otra. Tal cual, eso que mencionaste al principio, ahora lo concretas con este ejemplo, es como que no, y hay mucha gente que sí piensa que entre más desastrosa es la vida de un artista, más interesante, y puede que sea interesante, pero no es lindo. Y las personas a veces, hay una ventaja, no es lindo. Él podría hacer el mismo trabajo sin sufrir tanto. Exacto. Y terapia te podría ayudar mucho en eso, pero nos afecta tanto y es tan delicado el tema. Otra vez, con el ejemplo que te había preguntado, ¿cómo comunicarías un sentimiento? Hay muchas personas que lo han aprovechado para comunicar enfermedades, depresión, ansiedad, alucinaciones, y está bien, es útil para entenderlo y es útil para comunicarlo, pero no es que esto no los hace mejor. Esto es difícil y mucha gente no me gustaría que lo vean así como una ventaja. Es difícil.
No, sí, mira que también, o sea, como tirando línea de artistas así que han pasado por, se reconoce ahora que han tenido diferentes trastornos y demás. También me viene a la mente una artista francesa, me parece, se llamaba Séraphine Louis, y ella, imagínate, no recibió formación artística alguna y repentinamente a los 42 años empieza a pintar. La primera pregunta es, ¿qué la llevó sin haber en la vida recibido formación artística a empezar a pintar a los 42 años? Que te quedas y que wow. Y pues entre trastornos, no sé si tenía esquizofrenia, algún tipo de enfermedad, pues terminó en un psiquiátrico internada, pintaba con su propia sangre, se hacía heridas, pintaba con su sangre, con cera de abeja, con tierra, y los cuadros bellísimos, pero no había ninguna intención, como un mensaje coherente detrás de lo que ella quiso hacer, y pues al final terminó, se puede decir suicidándose porque murió de hambre, o sea, se dejó morir, pues. Entonces, realmente era necesario como que una persona llevase ese estilo de vida para que, imagínate quién la descubrió en Francia y trató de hacerla famosa, el que descubrió a Picasso. Entonces, es como se tenía ese concepto de que mientras más miserable, mientras más excéntrico, más raro es el artista, pues más talento. Y eso sí es bueno que aprendamos a desaprender y a, como que dice, cortar ese vínculo entre tener problemas y producir cosas creativas. Tal cual. Me gusta esta frase que acabas de decir, desaprender, que tengo unos colegas que la usan y es muy buena para explicar, pero me gustaría agarrarlo ahí para hacer una diferencia. Nosotros difícilmente vamos a desaprender algo. Y otra vez aquí, muchos pacientes llegan a terapia y quieren desaprender esto. No, no se puede. Estamos filosofando, sí. Estamos filosofando. No se puede, porque no dejamos de esto que aprendimos. Todo lo que aprendimos lo vamos a llevar atrás, y como hablamos de la creatividad es hacer con todo lo que tenemos. Y esto se puede desgastar, pero no digamos que se puede perder. Entonces lo que hacemos es hacer cosas más eficientes encima. Sabes que, bueno, yo sé nadar, tú aprendes una nueva técnica de nado, ahora puedes nadar más rápido, pero no olvidaste cómo nadabas antes, sino que lo reemplazaste por algo que haces mejor. Si en algún momento quieres nadar de esa otra manera, como lo hacías antes, puedes hacerlo, pero tienes una más eficiente, entonces no hace falta. Porque la memoria no es muy difícil, al menos que tengas algún accidente, es muy difícil que pierdas algo, entonces... No, hace sentido completamente. Es aprender e ir anexando cosas nuevas sobre el aprendizaje que ya tenemos. O sea, me gusta desaprender porque es útil para entender, es que quiero mejorar esto no es útil, pero cuando llego a terapia, a veces llega el paciente, no, eso, lo siento. Lo siento, pero no. No se puede. Sí, no se puede. Y ahora, regresando a otras ventajas de la arteterapia, creo que la motricidad fina es una de ellas, ¿verdad? O pureza, no sé. ¿Cómo tú lo verías? ¿Qué necesitas físicamente y qué nos puede aportar el arte físicamente a nosotros como personas? Pues esa parte, a pesar de que yo me dedico, me he enfocado solamente en pintura y dibujo, a pesar de que estudié algunas otras técnicas, pues yo siento que no existen barreras. Pienso que no existen barreras a la hora de los materiales, los medios, el lienzo, las superficies. Y eso es algo también que yo diría que los límites nos los ponemos nosotros, y a veces nos los van imponiendo desde niños. Cuando, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, que te decían, no te salgas de la línea, pinta en orden, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y ya se van creando como todas estas limitaciones que quedan muy, como quien dice, en nuestra forma de actuar, de que si me salí del borde está mal. No está mal. Entonces, pues, con los materiales tampoco me gustaría, o sea, ahorita estoy, como quien dice, en pintura, dibujo, muy en lo que aprendí, pero planeo en un futuro como deshacerme de todo eso y experimentar con todo tipo de materiales. Ok. Qué cool, porque otra vez esto no limita a nadie. Y me recuerdo una frase de alguien que lastimosamente murió por depresión.
se ha vuelto también un meme, no chistoso, pero sí muy reconocido, que es el chico de Art Attack México. El que no necesita ser necesita ser un gran artista para ser, no recuerdo. ¿Cuál es la frase? Pero no necesita ser un genio para ser un gran artista. Sí, tal cual. Creo que era así la frase. Y tan lindo que él trabajaba lo que él hacía, lo que decía. Y creo que muchos que crecimos viendo su programa fuimos influenciados por eso de que no hay límites, no, ¿sabes? No es que tienes que nacer con algo para poder expresarte. Exacto, totalmente. Puedes ser un artista desde lo básico, desde lo lindo, desde con lo que tengas a mano también. Exacto. No, y me encantaba también, me encantaba hacer trabajo con él. Yo hacía sí, creo que nuestra generación creció con... Sí. Y otra vez triste el desenlace con el que llegó. Y otra vez muchas de estas cosas se resolvían en terapia. Yo he visto memes que si puedo viajar al pasado voy y vamos a terapia. Vamos, te quiero salvar. Y claro, él hacía arte. ¿Qué tan lejos estaba de arte terapia o de terapia? Quizás no tanto, pero la vida nos pone esas trabas no para nada, sino nos las pone y no sabemos cómo lidiar con eso. Entonces, para cerrar con estos temas, me quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la motivación. ¿Tú sientes que la arteterapia te dio toda esta motivación, que el arte te dio toda esta motivación? ¿Y cómo sentiste eso? ¿Cómo fue el poder? O sea, ya hablamos de todos los sentimientos. ¿Cómo fue el poder ser un artista? ¿Cuándo decidiste eso? ¿Cuándo llegaste hasta siento capaz y lo soy? Pues el inicio, esa parte de los testigos son mis papás y familiares, porque la verdad es que no tengo mucha memoria de esa época, pero me cuentan que desde pequeña, desde súper niña, yo siempre andaba rayando paredes, páginas, y eso era, de hecho creo que es el recuerdo que tengo de las navidades. Los regalos que yo esperaba eran todos regalos que implicaran crear algo, pintar, armar cosas, y creo que de ahí esa es como la base, ¿no? Pues cuando estudié, que me fui a Italia y estudié, pues me di cuenta que realmente eso es lo que en el futuro quisiera yo hacer de tiempo completo, ¿no? Actualmente trabajo como controladora de tráfico aéreo, o sea, no soy artista a tiempo completo, pero es lo que quiero para mi futuro en base a lo que viví al estudiar, porque definitivamente me di cuenta que no es algo que haces porque puedes, sino porque está la intención de llevar un mensaje de cierta manera. No es que vas a cambiar el mundo, pero ¿por qué no? Dejar una huella en el mundo utilizando el arte, ¿no? Levantando tu voz para quizás llegar a personas que se sienten conectadas contigo y con tu arte. Entonces lo siento como ya no lo veo como simplemente una profesión, sino como también una responsabilidad de que hay personas viéndote, quizás más jóvenes que tú, que ven en ti una motivación para también hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio en la sociedad y que quita siendo positivo en el mundo en algún momento, ¿no? Entonces, pues es así. Es que es cierto, el arte cambia, motiva, inspira, y ahora con arteterapia sabemos que ayuda a comunicarnos, a expresarnos, a poder identificar las emociones. O sea, ¿dónde estaba esto que nadie nos lo dijo antes? Siempre estuvo aquí, pero no le hacíamos caso, ¿será? Exacto, entonces yo creo que con esto culminamos lo que es arteterapia. ¿Tienes algo más que comentar? Pues agradecida de haber estado aquí, de compartir con ustedes, súper interesante, aprendí muchísimo contigo y pues esperemos que de ahora en adelante más personas se motiven primero a buscar ayuda, en que ahora que nos damos cuenta que estamos también viviendo tiempos difíciles con todo esto de la pandemia, muchas personas han descubierto o han encontrado un refugio en las artes, y pues es bueno que nos hagamos preguntas y también que busquemos ayuda, y por qué no, en las artes me parece una excelente forma como quien dice, de mejorar, de ser mejores. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Nos vamos a ver en otro